Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Vamos a cerrar este programa con una invitación especial a quedarse en esta transmisión. A continuación viene una entrevista de Nicolás Copano a la destacada economista Cecilia Ricap, que pasó por los estudios de turno en medio de su viaje presentando el libro Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía, Datos y Algoritmos en la Nueva Era del Colonialismo. No se pierdan esta conversación con una académica internacional que fíjense que ha trabajado con el gobierno de Brasil. Todo esto en un diálogo que involucra economía de datos, nuevas tecnologías y la perspicacia, obvio, de nuestro Nicolás Copano, que los extrañamos tanto. Así que le doy el pase a esta interesante entrevista. Las grandes corporaciones y sus algoritmos dominan nuestra conversación e incluso han contaminado a través de su llamada batalla cultural muchos de los puntos con los cuales discutimos todos los días en turno durante la mañana. Por eso nos venimos al Estudio 2. Es para mí un placer saludar y tener acá presente nada más y nada menos que a la investigadora académica y doctora en economía argentina Cecilia Ricap para hablar de un texto de Caja Negra, una de mis editoriales favoritas, que se titula Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía, Datos y Algoritmos en la nueva era del colonialismo. Un debate sobre las grandes tecnológicas, Google, Microsoft, Amazon, Meta. Una de esas nosotros dependemos, que es YouTube, que es parte de Google, que dominan la innovación, la propiedad intelectual y la generación de datos. Soberanía económica y debate digital. Hoy día seguimos hablando de economía muy fuerte acá en turno, ¿eh? Así que sigue suscribiéndote y conversando con nosotros. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Nico, muchas gracias por tenerme acá. No, por favor, para mí es un placer. Mira, la verdad es que lo que vos decías es hasta aunque parece que nos abarca cotidianamente y ya sabemos, las redes sociales están en todos lados y ahora encima con la inteligencia artificial, la posibilidad de deepfakes, etcétera. Todo eso incluso es solamente la punta del iceberg. Y un poco este libro va a demostrar justamente no solo cómo dominan y dónde está la base del poder de estas empresas, que va más allá de la apropiación de datos, va también a la apropiación de conocimiento que se produce globalmente. Las solemos asociar como las empresas más innovadoras del mundo, pero en realidad nada de lo que hacen lo hacen solas, lo hacen con miles y miles de universidades, organismos de investigación, otras empresas que les orbitan como si fueran periferia. Entonces el libro usa la analogía y actualiza las discusiones de la teoría de la dependencia, ya no solo para hablar de el centro es Estados Unidos, hoy el centro también es China, del capitalismo mundial, Europa pasa a la periferia, sino también para reconocer que en el centro no solamente hay gobiernos de países centrales, sino también grandes corporaciones, que son actrices en sí mismas, que hacen alianzas con gobiernos de turno. No se trata de que Trump dicte lo que hacen estas empresas. Estas empresas se sientan de igual a igual a negociar con Trump y deciden después el futuro de la tecnología y el futuro hasta de las democracias en el mundo. En ese sentido, lo que ha estado pasando con Oracle, CBS News, la compra de parte de los Ellison de Paramount, todo lo que hemos visto en la trama de Facebook y otras manifestaciones nos alertan acerca de nuestra vida diaria y nos hacen pensar que dependemos digitalmente de estos criptopaíses. Porque que es un concepto que quiero regalar, que es... Parecen países, tienen las características de países y los chequeos de países, la cantidad de datos de los países, pero no son países, ¿no? Son como continentes digitales. Bueno, y lo que son justamente, porque no son un territorio jurídico, político, pero sin embargo estas empresas gobiernan como si lo fueran, es en última instancia gobiernos completamente antidemocráticos globales, otra vez no solo de nuestra vida. El libro explica, por ejemplo, cómo los propios gobiernos se vuelven dependientes de las tecnologías de estas empresas, quedan presos de las visiones, de los discursos ideológicos de estas empresas, tanto de los que son más anti-Estado, que obnubilan a los gobiernos de extrema derecha, como de los que dicen estas tecnologías, la inteligencia artificial te va a brindar crecimiento económico, tenés que aceptarla, tenés que abrazarla, tenés que adoptar nuestra tecnología, como puede ser el caso de Microsoft o Google. Y ahí aparece, para América Latina, por ejemplo, una de las, en Argentina diríamos, una gran venta de humo, que es el centro de datos. Porque muchas veces... ¿Verdad? Que también afecta a nuestro país. Un montón, y acá a la zona metropolitana en particular. Los centros de datos, las grandes empresas tecnológicas y sus aliadas los venden como si fueran la punta de lanza para que un país se actualice en la era digital. Pero en realidad
el centro de datos se opera a distancia, los modelos se desarrollan en cualquier lugar del mundo y después se entrenan en centros de datos que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Lo que un centro de datos representa no es una usina de empleo, no genera economías regionales vibrantes a su alrededor, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque consume energía eléctrica, consume agua y limita, por lo tanto, la capacidad de esa energía eléctrica y agua de ser utilizada para otras empresas. Entonces ahí es solo una de las múltiples expresiones, y te cuento otra que va a sonar más rara, pero esta decía es una de las múltiples expresiones de la dependencia digital. Cuando los gobiernos creen que lo que van a tener es inversión extranjera directa que va a contribuir al desarrollo y termina siendo que termina generando un efecto contrario. Y otra cosa más para decir, que se dice poco, es que las empresas anuncian inversiones de miles de millones de dólares, pero lo que no dicen es que el principal costo de instalar un centro de datos son los semiconductores. Y los semiconductores no se producen ni en Chile ni en Argentina, se importan. Se van a tener que importar y la cadena de valor está dominada por las empresas estadounidenses y la taiwanesa TSMC, que es la que los fabrica. Entonces, ni siquiera está esa inyección pura que es la que comunican las empresas de dinero, de dólares a nuestras economías. Voy a hacerte la pregunta del liberal, ¿ok? Obvio. Y me sitúo en esta dinámica, que es, ok, en el mundo universitario, yo relaciono liberal, el mundo universitario con la izquierda, se plantean ideas sobre estas tecnologías que sitúan las dinámicas en una estructura de bueno, malo y en general más vinculada a lo segundo que a lo primero. Y en esa conversación sucede de que no veo propuestas para mitigar o estructurar formas de que estas compañías sean menos demoníacas. Es como enunciamos el problema, más no somos capaces de ponerle freno. ¿Hay algún continente, país u otro que esté trabajando, además de Australia, que acaba de banear las redes sociales para los menores de 16 años en el objetivo de poder regular estas tecnologías? Bueno, mira, lo primero para decir es que, bueno, también España está haciendo algo parecido, pero ese tipo de regulaciones no son infructuosas en última instancia, son completamente insuficientes. Pero son infructuosas porque los países no tienen las herramientas para regular. Bueno, por varias cosas. Primero, porque no es seguro que se pueda después hacer efectiva la regulación. Pero segundo, porque el problema principal no se trata de que solamente regular los malos usos de la tecnología y dejar que las empresas se sigan apropiando de todos nuestros datos y conocimiento de forma gratuita. Se trata de pensar, y ahí te voy a las soluciones, se trata de pensar justamente cómo cómo no solo podemos producir tecnología colectivamente, que te insisto, hoy ya sucede, sino qué podemos hacer para que se redireccione el sentido de esa tecnología, que se oriente distinto esa tecnología hacia propósitos públicos, hacia propósitos que estén dentro de límites planetarios. Hoy son estas empresas las que deciden qué tipo de IA tenemos. Qué hermoso término, límites planetarios, porque en realidad, claro, cuando tú ves un contrato de una compañía, por ejemplo, de derechos sobre una transmisión, pongo ejemplo, nosotros firmáramos un contrato para transmitir esto por Netflix, nos pondrían incluso fuera de nuestro universo. Y eso lo ponen las grandes corporaciones. Lo he visto en contratos. He visto contratos que dicen que fuera del universo tú mantienes los derechos. Por eso me parece interesante lo de los límites planetarios. Pero vuelvo sobre la propuesta, porque de hecho desde fines de 2024, y cuento algunas de estas propuestas en el libro, con distintos colegas, algunos académicos, incluso muchos académicos, ya venimos elaborando distintas propuestas muy concretas que se pueden aplicar a distintos niveles, a gobiernos municipales, a gobiernos nacionales, internacionales, donde, por ejemplo, para América Latina identificamos algunos nodos claves para construir un ecosistema digital alternativo. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Antel, una empresa de telecomunicaciones que es estatal de Uruguay, que es la responsable de que casi la totalidad de los hogares uruguayos tengan acceso a Internet. Esa empresa tiene 2 de los 3 centros de datos del país. Entonces no es una cuestión centros de datos sino cuántos, dónde, quién los maneja, y ahí tenemos un ejemplo de capacidades locales que se podrían transferir a Chile u otros países. Te digo otro ejemplo de Chile. Durante el gobierno de Boric se desarrolló un visor territorial. Se mapeó sobre el territorio de Antofagasta un total de más de 80 variables socioambientales para identificar dónde era menos nocivo instalar un centro de datos. Se desarrolló la herramienta, las capacidades existen dentro del Estado chileno, la herramienta no se usó.
Y no se usó solamente porque, hay que decirlo, ahora cambia el gobierno, sino también por una falta de coraje político, en un sentido, de poder decirle a las empresas, mira, yo no quiero cualquier tipo de inversión extranjera directa, yo no quiero cualquier tipo de incluso amenaza de tu parte, que ha pasado también durante el gobierno de Boric en relación a la regulación de la inteligencia artificial, donde hay que decirlo, muchas veces los gobiernos progresistas intentan avanzar, pero hay limitaciones estructurales y hay presiones directas de estas empresas. De manera que si queremos pensar cómo partir del visor territorial de Antel, de Arsat en Argentina, si Milei no la termina de destruir, que es una empresa pública que desarrolla satélites, de la cantidad de investigadores, de científicos en inteligencia artificial que tiene el continente, si queremos poner todo eso en relación para producir tecnología distinto, lo que hace falta, y es bastante obvio con lo que estoy diciendo, es coordinación internacional. Y me parece que lo que falta justamente es eso. Y las grandes empresas, que son globales, que hablan entre ellas, que tienen pactos muy estrechos entre todas ellas, aunque parezca que solo son rivales, se aprovechan de las limitaciones que tienen los distintos países de poder coordinar entre ellos. Entonces, ahí me parece que está la oportunidad. Y aunque veo muchísimo interés, y digo, ayer, sin ir más lejos, estaba hablando con un diputado de Reino Unido, antes de ayer con diputados de España, hay mucho interés en avanzar en no solo formas de regulación, impuestos específicos a estas empresas. En Argentina se cobran, por ejemplo, retenciones a las exportaciones de los cereales, de la soja. Se podría hacer algo similar con la apropiación de datos. Así el dato quede dentro de Argentina. Si es un centro de datos de una empresa multinacional, es como tener una base militar en nuestro territorio. No hay ninguna posibilidad de regulación, de identificar qué datos se está apropiando, qué se hace con ese dato. Entonces digo, hay oportunidades, pero lo que tiene que haber es más coordinación regional. Cecilia Ricap está con nosotros, doctora en Economía, investigadora y académica argentina. Está presentando Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía, Datos y Algoritmos en la Nueva Era del Colonialismo, que está editado por Caja Negra. Vuelvo a reiterarlo, una de mis editoriales favoritas. Estamos pensando lo que pasa con esta tecnología y tú hablabas del tema de que estas empresas se coordinan entre ellas. Y ahí está la figura de Peter Thiel, por ejemplo. Y ellos no creen en el Estado. Bueno, en el libro explico que de hecho hay dos discursos ideológicos dentro de Silicon Valley. Uno es específicamente el de Peter Thiel, el de Alex Karp, que es el CEO de Palantir, es también el de Elon Musk, que son justamente personajes que representan un discurso ideológico de futurismo reaccionario, donde piensan en un futuro donde la tecnología soluciona todos los problemas e incluso los que no lo solucionan, la tecnología igual permite que los que puedan pagar por ella se salven. Entonces tiene una visión de futuro, pero tiene una visión de futuro donde el Estado no ocupa ningún rol y debería ser destruido. A su vez, hay otro discurso ideológico que es menos visible, pero es mucho más poderoso en el ejercicio global de la dependencia digital, que es el que te mencionaba hace un rato, de Microsoft, de Google, que en el libro lo llamo diplomacia corporativa, donde no van a los estados y les dicen, te queremos destruir. Van al estado y le dicen, tenemos la tecnología que te va a solucionar todos los problemas. No importa lo que te pase. Para los Implementa hospitales, Gmail. un poco más que eso, porque dentro de la nube, y eso también lo explico en el libro, la nube no es solamente almacenar archivos y procesar modelos de inteligencia artificial. La nube es como un gran supermercado, es como un Oxxo, si querés parar un ejemplo chileno, de tecnologías digitales. Entonces, desde ahí pueden ofrecer miles de servicios digitales, targeteados para hospitales, targeteados para escuelas, targeteados para la operatoria pública de los gobiernos, para los departamentos de defensa. Estas empresas también tienen un estrecho vínculo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el ejército israelí. Digo, hay muchísima tecnología que se utiliza directamente para hacer el mal directamente, como vos decías. Eso puedo aprovechar de preguntarte para todos los que nos están viendo, porque hablamos de Google, hablamos de Amazon, hablamos de Facebook, que es Meta. ¿Qué es Palantir? Bueno, Palantir es una empresa que ofrece, lo importante decir es que no tiene su propia infraestructura, lo que hace es se monta dentro de las nubes de empresas como Amazon y Microsoft para ofrecer softwares como servicios digitales. Y esos softwares son muy particulares, porque son softwares que, entre otras cosas, permiten hacer una suerte de reconocimiento al máximo detalle de personas. Entonces identifican personas siguiendo sus trayectorias e identifican, y por eso se utilizan para identificar personas para la operatoria policial y también para el ejército. Entonces, es como una especie de sistema operativo de inteligencia. Sí, básicamente sí. Pero
Antes, los sistemas operativos de inteligencia, si querés, no es que no tenían tecnología, no es que hacían todo con un papel y un lápiz, pero tenían muchos sistemas distintos y esos había que interconectarlos. Y en ese interconectarlos permitía que los seres humanos tomaran más decisiones. En cambio ahora, estos sistemas, como están, como su motor es la inteligencia artificial, tienen capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Entonces el riesgo no es solamente que se utilice a mansalva una suerte de capitalismo de vigilancia para la policía, para el ejército, y con el riesgo que esto significa, sobre todo con el avance de las extremas derechas en el mundo, con un contexto de genocidio que sigue sucediendo en Gaza, etcétera, etcétera, sino que además tiene el riesgo adicional de que se permita a la inteligencia artificial tomar la decisión de si se ejecuta algún tipo de herramienta automática o no, o arma, perdón, automática o no. Entonces es todavía más peligroso de lo que ya observamos en casos en los que, por ejemplo, te digo un ejemplo, es este software el que utiliza ICE, la parapolicía y contra los inmigrantes de Estados Unidos. Claro, la policía de Donald Trump. Cecilia, te quiero agradecer por estar. Eres doctora en economía, investigadora y académica. Para nosotros ha sido un placer entender y leer Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía, Datos y Algoritmos en la Nueva Era del Colonialismo. Y para ir redondeando, ¿qué nos podemos encontrar en el libro que estás presentando en Chile? Bueno, el libro efectivamente lo estoy presentando en Chile en estos días. Las grandes corporaciones. En esta breve charla, sino también un análisis más completo de cómo funcionan las grandes empresas en el capitalismo global, qué tienen de específico las grandes tecnológicas versus otras grandes empresas, cómo generan estas redes de coproducción de conocimiento entre muchos y apropiación entre pocos, y a su vez también qué impacto tienen estas tecnologías en el mundo del trabajo, qué impacto ya están teniendo hoy, no solo en materia de reemplazo, sino también en control de los trabajadores, y por otra parte, cuáles son las expresiones específicas de este capitalismo global en las periferias, en América Latina, en Europa, y al mismo tiempo pensar cómo podemos producir tecnología distinto, tecnología en la cual el control sobre qué tecnología se desarrolla sea democratizado y no decidido por unas pocas empresas para todo el mundo. Cecilia, para mí ha sido un placer conversar contigo en esta mañana de Turno AM. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nico.